Dios te bendiga, queridos amigos y hermanos que en esta hora me permiten entrar hacia la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. En el día de hoy quería leerte lo que dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 27. Dice: y saliendo Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué le preguntó? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Jesucristo iba caminando con los discípulos y la fama del Señor Jesucristo estaba creciendo, estaba expandiéndose. Jesucristo estaba siendo reconocido, pero la gente estaban escuchando acerca de quién era este Jesucristo, acerca de los milagros que estaba haciendo Jesucristo, acerca de los prodigios que estaba haciendo Jesucristo. Y él comenzó a preguntarle a los discípulos, porque la gente tenía diferentes preceptos, pensamientos o ideas de quién era el Señor Jesucristo. Y los discípulos andaban con Jesucristo, pero a la misma vez conocían a personas que se expresaban y hablaban acerca de quienes ellos pensaban que era el Señor Jesucristo. Y Jesucristo iba caminando con los discípulos y le hizo esta pregunta muy importante aún para aquellos amigos que me están escuchando en esta hora. Y él le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron los discípulos entonces a hablarle, a decirle acerca de las ideas, a hablarle acerca de lo que la gente pensaban que era el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Uno, Juan el Bautista; otro, Jeremías, Elías, o alguno de los profetas. Tenían un pensamiento medio confuso, porque uno decían que era uno de los profetas. ¿Acaso Jesucristo fue encarnado uno de los profetas? Juan el Bautista era contemporáneo, era del mismo tiempo que el Señor Jesucristo, y ellos estaban diciendo que él era Juan el Bautista. Había mucha confusión acerca de quién era el Señor Jesucristo. Y en estos tiempos hay muchas ideas y confusión acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo comenzó a preguntarle a los discípulos y le dijo, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Yo te hago una pregunta, ¿quién tú piensas que es el Señor Jesucristo para tu vida? Y si yo me voy a hacer una encuesta, muchas personas van a tener diferentes preceptos, pensamientos o ideas o explicaciones acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y contestó Pedro y dijo, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Cefas, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo a ti que sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que iba a edificar la iglesia de él sobre la roca inconmovible, o sea, sobre él. Jesucristo dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. O sea, Jesucristo iba a establecer un fundamento. Había diferentes confusiones acerca de quién era el Señor Jesucristo. Hoy en día, nosotros vemos una confusión tremenda acerca de cuál es la iglesia verdadera. Tenemos un montón de gente llamándose cristiano. Tenemos un montón de congregación diciendo yo soy de denominaciones cristianas. Tenemos diferentes identidades, diferentes grupos, diferentes concilios, diferentes religiones diciendo yo soy la iglesia verdadera. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes pueden escuchar el tren que está pasando. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta iglesia yo voy, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Ahora cuando nosotros comenzamos a ver alrededor del mundo, comenzamos a ver en la ciudad en la cual nosotros residimos, vamos a comenzar a ver que hay un montón y un sinnúmero de congregaciones o iglesias o entidades
Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la iglesia verdadera? Predicador, enséñame cuál es la iglesia verdadera. Jesucristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y para nosotros poder ver cuál es la iglesia verdadera, entonces tenemos que buscar el significado de iglesia. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, voy a edificar mi iglesia, la palabra iglesia ya existía antiaño. Era una palabra que se usaba, el cual significa convocar a reunión, los llamados. Por lo tanto, Jesucristo dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, voy a edificar los llamados. Por lo tanto, Jesucristo lo que estaba diciendo, mi iglesia, los llamados, los que son convocados a reunión, los que se van a reunir en mi nombre, los que son míos, van a estar edificados sobre esta roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es el fundamento? Cristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Para tú ver cuál es la iglesia verdadera, tienes que ver el fundamento. ¿En qué fundamento están fundados todas estas instituciones? ¿En qué fundamento está fundado aquel que dice que es cristiano? Aquella congregación que dice que es cristiana. ¿Cuál es el fundamento? Y Jesucristo dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Hay muchas iglesias. Y como la palabra iglesia lo que significa es convocar a reunión o los llamados, Jesucristo dijo, son muchos los llamados, mas pocos son los escogidos. Y dándole el término que merece, son muchas las iglesias y solamente una va a ser escogida. ¿Cuál es esa? ¿Una denominación? No. La que está fundamentada en Cristo la roca. La iglesia verdadera es aquella que está fundamentada en Cristo la roca. ¿Cuál es el fundamento en el cual tú estás fundamentado? Jesucristo viene a buscar una iglesia, la que Él estableció, la que está fundamentada en Él. El camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, para uno ser parte de la iglesia que va para el cielo, no es a través de una denominación, no es a través de un grupo. ¿Sabías tú que cuando nosotros vemos lo que es la política es una iglesia? Los grupos satánicos es una iglesia. Cualquier grupo que se reúne con una cierta determinación hacen una iglesia, porque iglesia lo que significa es los llamados, convocar a reunión. Y Jesucristo está llamando y convocando a reunión a un pueblo que Él vino a preparar para sí. Pero para que ese pueblo pueda irse con Él, tiene que vivir y estar edificado sobre el fundamento que es Cristo. Usted no puede estar fundamentado en tierra o en arena o en otro fundamento que no sea Cristo. Si tu fundamento es Cristo, tú y yo tenemos que parecernos, porque estamos fundamentados en Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros vemos un sinnúmero de personas llamados cristianos viviendo de diferente manera y se llaman cristianos? Bueno, se llaman cristianos porque lo llevan el nombre como una religión. Pero si llevaran el peso que tiene ese nombre cristiano y no lo llevan como una religión, sino que el cristianismo no es una religión, sino un estilo de vida. Y si nosotros vivimos el estilo de vida el cual nos dejó el Señor Jesucristo como ejemplo, para que sigamos sus caminos, para que sigamos sus pisadas y estemos fundamentados en Cristo la roca, entonces ahí solamente tú vas a comenzar a ver una sola iglesia. El Señor Jesucristo no tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 20 iglesias, solamente una. Y la iglesia de Jesucristo es una y tiene una sola imagen. Por lo tanto, si tú quieres identificar
¿Cuál es la iglesia verdadera? Mira a Cristo y mira el fundamento, que es Cristo. Espero que tu amigo que está buscando una iglesia verdadera, que tú encuentres a Cristo. Cuando tú encuentres a Cristo y estés viviendo para Cristo y estés fundamentado en Cristo, tú estás en la iglesia verdadera, porque tú has sido el llamado y vas a ser el escogido para el cual Dios ha llamado, para que cuando Él venga a buscar a su iglesia, tú estés preparado. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que este corto pensamiento haya edificado tu vida. Que tú no seas un religioso, sino que tú seas parte de esa iglesia que Jesucristo viene a buscar para llevársela al cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde, para adelante y para el cielo, y afírmate más en el Señor. Cristo la roca, eso. Dios te bendiga.